se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Y vamos a hacer una oración pequeñita. Oremos, hermanos. Bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora, Padre eterno. Que en esta hora solamente sea ensalzado y alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Nosotros somos solo polvo, somos solo arena, solo somos tierra, Señor. Ten misericordia de nosotros si es tu santa y divina voluntad. Acompáñanos a todos los que nos encontramos sobre la ancha faz de la tierra en esta hora a través de esta cadena, escuchando tu santa y bendita y hermosa palabra, Señor. Grábala en nuestro corazón, en nuestra memoria, y si es tu santa y divina voluntad, danos tu bendición, danos tu aprobación, dirígenos a través de tu santo y divino Espíritu. Si es tu santa y divina voluntad, utilízame como instrumento para enseñar y predicar tu palabra, y que sea para la honra y gloria de tu santo nombre este tema, y para un afianzamiento en la verdad de mis hermanos que a esta hora escuchan, un afianzamiento de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, danos tu bendición, y danos la paz de tu perdón, Padre eterno. Y si es tu santa y divina voluntad, danos la seguridad de que tu Santo Espíritu nos acompaña y nos dirige en nuestras mentes para entender y comprender tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor, a través de tu Santo y Divino Espíritu, para entender y comprender tu palabra, y que pueda ser entendido y comprendido ese tema, y podamos ser multiplicadores de ese tema a otras almas sinceras que no conocen la verdad de este tema, Señor. Imploramos tu misericordia, te pedimos, te rogamos estas cosas, en los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos queridos. Entonces, veníamos estudiando el tema del cuarto ángel. Yo quería hacer un repasito porque, pues, como ven, yo no les he contado un poquitico sobre mí, pero yo soy profesor, yo soy docente, y como profesor y docente me gusta hacer un repaso siempre de la clase anterior. Mis temas, ustedes se han dado cuenta, hermana Brenda, hermanos queridos, que mis temas no son temas de predicación, no son, sino son temas de estudio, por esa razón mis temas son un poquito largos. Entonces, como son temas de estudio, siempre me gusta hacer un repaso, un pequeño recorderis del tema anterior, para poder empatar luego y así no perder la hilación del tema. Como esta es la segunda parte, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, segunda parte. Entonces, en el tema pasado habíamos visto que el cuarto ángel, que íbamos a hablar del cuarto ángel en ese tema de estudio, y que para que habláramos del cuarto ángel es porque realmente esto es para los hermanos que no escucharon el tema pasado, entonces para los que puedan escuchar hoy, pero recomendación, escuchar el tema de la vez pasada, la primera parte. Entonces, para que haya un cuarto ángel tienen que haber 3 ángeles. Y habíamos dicho que en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, el verso 9, en el verso 6 y el verso 7 encontramos el mensaje del primer ángel, en el verso 8 encontramos el mensaje del segundo ángel, y en el verso 9 encontramos el mensaje del tercer ángel. Y que para que haya un cuarto ángel tiene que haber un tercer ángel. Y encontramos a la luz de la Biblia que en el capítulo 14 de Apocalipsis, el verso 9, es la única parte donde encontramos, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Entonces, aquí dice ese texto que el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, lo que significa que ahí es la única parte donde le da número, lo que significa que los dos anteriores, del verso 8 y del verso 1, era el primero y segundo ángel. Por lo tanto, el de Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al 4, o 1 en adelante, este es el ángel que sigue después del tercero, y después del tercero pues sigue el número 4, eso es por simple lógica. Entonces, por esa razón hay un cuarto ángel. También habíamos dicho que qué representa un ángel en la profecía bíblica, y habíamos
visto Apocalipsis capítulo 1, verso 16 y verso 20 para los que están tomando nota, y Daniel capítulo 12, verso 3, y Malaquías capítulo 2, verso 7, y Mateo capítulo 11, versículo 10 y versículo 14, que un ángel en la profecía bíblica representa un mensajero o representa un pueblo. Y como dice Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud brillan como a perpetua eternidad, como las estrellas del firmamento. Entonces, esto nos dice Daniel 12:3, o sea que eso representa, los ángeles representan estrellas, y las estrellas son el pueblo de Dios, los que enseñan la justicia, o sea, la ley de Dios, la palabra de Dios a la humanidad, a la raza humana. Y habíamos visto a la luz de que estos tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, verso 6 al verso 13, según Maranata 171, el párrafo 2 y el párrafo 3, son un símbolo para representar al pueblo de Dios. Y también hemos visto en Maranata, página 15, y en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 446, el párrafo 1, y Conflicto de los Siglos, la 357, el párrafo 3, habíamos dicho que estos ángeles, habíamos demostrado a la luz del testimonio que estos ángeles representan movimientos, que el primer ángel es un movimiento, el segundo ángel es un movimiento, el tercer ángel es un movimiento, por ende, el cuarto ángel debe ser ¿qué? Un movimiento. Según Maranata, página 15, y Mensajes Selectos, tomo 2, la página 446, párrafo 1, y Conflicto de los Siglos 357, el párrafo 3. Que estos movimientos, habíamos dicho también que estos movimientos surgen cumpliendo una profecía. Eso lo subrayé varias veces, que un ángel de estos no surge a cualquier momento, o en el momento en que se le ocurrió aquí un grupito decir, no, que se le ocurrió a alguien decir, no, nosotros somos el primer ángel, y después se surgió otro, no, nosotros somos el segundo ángel. No, estos movimientos surgen cumpliendo una profecía, ¿sí? Y esto lo habíamos demostrado a la luz de los testimonios, Conflicto de los Siglos, la 404, el párrafo 3, 405, el párrafo 0, Historia de la Redención, 373, Historia de la Redención, 373, el párrafo 1, y Conflicto de los Siglos, la 456, el último párrafo. Con estos textos demostramos de que estos movimientos surgen cumpliendo una profecía, surgen cumpliendo la profecía bíblica. Pero también habíamos dicho que esa era una respuesta parcial, ¿sí? Y habíamos dicho también que esa era una respuesta parcial y que la íbamos a contestar con más, más profundamente, la íbamos a desglosar un poquitico más cuando llegáramos a la pregunta ¿cuál es el mensaje que se le entregó al primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y verso 7? Que cuando llegáramos a esa pregunta íbamos a ampliar un poquitico más. Habíamos dicho también que los mensajes del primero, segundo y tercer ángel se relacionan, que tienen un significado, tienen un tiempo y tienen un lugar y se relacionan entre sí, ¿sí? Tienen un tiempo, tienen un lugar y se relacionan entre sí. Entonces, habíamos demostrado eso a la luz del testimonio en Mensajes Selectos 2, la 134, y Conflicto de los Siglos, la 457, el párrafo 0, y Joyas de los Testimonios, la 372, el último párrafo, y el libro Evangelismo 445, el párrafo 1, para los hermanos que están tomando nota. Y en el libro La Voz, su educación, su uso correcto, la 364, el párrafo 0. Entonces, con estos textos demostramos que los mensajes del primero, segundo y tercer ángel tienen un tiempo, tienen un lugar, tienen un significado y se relacionan entre sí. Habíamos dicho que el vuelo del ángel representa la gran voz con la que se iba a dar el mensaje. Eso está en Conflicto de los Siglos, la 304, el párrafo 2. Entonces, el primer ángel representa un movimiento. Habíamos dicho que ese movimiento se llama el movimiento ¿qué? Millerita, el movimiento dirigido por el señor William Miller o Guillermo Miller. Y lo habíamos leído en Conflicto de los Siglos, la 417, el párrafo 1. Y habíamos hecho la pregunta, ¿quién era Guillermo Miller? Esa respuesta la dio Primeros Escritos, la 229, el párrafo 1, nos decía que era un granjero, que Guillermo Miller era un granjero, Guillermo Miller era un agricultor. Vamos a recordar eso en la 229, el párrafo 1 de Primeros Escritos, 229 de Primeros Escritos. Primeros Escritos 229, párrafo 1. Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías.
los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que simplemente para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro de los demás eslabones. Entonces podemos ver aquí de que las verdades bíblicas y las profecías bíblicas están unidas por eslabones y eso conforma una cadena. Entonces aquí vemos que fue un agricultor, que Dios lo indujo a escudriñar las profecías. Guillermo Miller, es como para recordar lo que vimos en el tema pasado. Ahora, habíamos hecho la pregunta, ¿cuál es el mensaje que se le entregó al primer ángel? De Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y verso 7. Y eso lo habíamos desglosado en la misma Biblia, de Apocalipsis capítulo 14, nos decía, claritico como el agua, nos dice Apocalipsis capítulo 14, verso 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, pueblo y lengua, diciendo a gran voz, temed a Dios. Entonces estamos desglosando cuál es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios, temed a Dios. ¿Qué significa la palabra temed a Dios? Que la misma Biblia nos dé la respuesta. Entonces Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14, nos dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Entonces habíamos dicho que el mensaje del primer ángel viene implícito la ley de Dios. En el mensaje del primer ángel viene implícita la ley de Dios. Temed a Dios, según Eclesiastés 12, 13 y 14. Temed a Dios y darle gloria, dice en el versículo 7, y darle gloria. Habíamos dicho que 1 Corintios capítulo 10, verso 31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, está implícito en el mensaje del primer ángel, está implícito la reforma pro salud. El aprender la reforma pro salud, el ser vegetariano, está implícito allí. Si como o bebo, lo debo hacer para la gloria de Dios. Pero si yo como alimentos que me perjudican a mi salud, ya no estoy dando gloria a Dios. Si estoy dando gloria a mi apetito pervertido. Entonces, aquí estamos desglosando qué es el mensaje del primer ángel. ¿Sí? También habíamos dicho que Guillermo Miller no tuvo la luz con respecto al mensaje del primer ángel, porque la luz se fue desarrollando a medida que fueron avanzando en el tiempo. Y la luz de la palabra de Dios es como la luz de la aurora que sale en vuestros corazones, ¿sí? Entonces, que a medida que vamos avanzando, el Espíritu Santo nos va iluminando y nos va dando más sabiduría y conocimiento en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, es una verdad progresiva. Por esa razón, Guillermo Miller no tuvo la luz, uno, del cuarto mandamiento, que es el sábado, y Guillermo Miller no tuvo la luz de la reforma pro salud. Entonces, esto es progresivo. Esa aclaración la hago yo aquí. Pero está implícito en el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria. Ahí está. Temed a Dios los mandamientos y darle gloria la reforma pro salud. Y ahora sigue diciendo el mensaje en el versículo 7. Darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces aquí vemos implícito de que estaba comenzando o iba a empezar el juicio investigador. Entonces, aquí iba a empezar el juicio investigador. Ahora, y seguimos avanzando. Entonces, aquí está el mensaje del primer ángel, vea. Primero, los mandamientos de la ley de Dios. Segundo, la reforma pro salud. Tercero, el juicio investigador. Y cuarto, seguimos leyendo el siguiente punto para desglosar este versículo 7. Dice, y ahora aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo hago la pregunta, ¿cuál es el mandamiento de la ley de Dios que nos recuerda que Dios es el creador de la tierra, el mar, de todas las cosas que hay en la tierra, en el mar, en los cielos y en las fuentes de las aguas? Indiscutiblemente indiscutiblemente e infaliblemente ese mandamiento que nos recuerda de
que nos recuerda el mensaje del primer ángel aquí en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que encontramos aquí en Éxodo capítulo 20, el versículo 11 para ser más exactos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, el versículo 11. Y rápidamente buscamos Éxodo 20, verso 11 y dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. Vea, lo mismo que me está diciendo Apocalipsis 14, 7, vea. Lo mismo, exactamente lo mismo. Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Es exactamente lo mismo, lo que está en el versículo 11, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es lo mismo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 14, el verso 7. Y ahora aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El único mandamiento que nos recuerda que Dios es el creador de la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y de todo lo que hay, tanto en la tierra, en el cielo y en las fuentes de las aguas, pues es Dios. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, implícitamente también está aquí el sello del Dios vivo, está en el primer mensaje angélico, implícitamente, en el primer mensaje angelical. Ahora, continuando con el tema para empatar, donde habíamos quedado hace 8 días, aquí hemos desglosado a otra parte importante que habíamos dicho, es que el primer mensaje angélico traía como consecuencia el anuncio de la había visto las señales y los eslabones, que Guillermo Miller había visto las señales del eslabón, de los eslabones de la cadena profética de la segunda venida de Cristo. O sea que también va implícito la segunda venida de Cristo, que fue el mensaje del primer ángel que dio Guillermo Miller. Él enfocó sus fuerzas y todos sus estudios de la cadena profética, de todos los eslabones de la cadena profética, en las señales de la venida de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo, que está implícito en el libro de Apocalipsis, hace 8 días lo vimos, en el 6º sello de Apocalipsis capítulo 6. Y habíamos dicho que íbamos a contestar la pregunta. ¿Cuál pregunta? La pregunta de que esos movimientos, que son el primero, segundo y tercer ángel, que esos movimientos surgen cumpliendo una profecía. Y aquí fue donde quedamos la vez pasada, que estos movimientos cumplen surgiendo una profecía. ¿Cuál profecía tenía que estar cumpliéndose acá? Pues la profecía de Apocalipsis capítulo 6 del 6º sello. Para que pudiera surgir el mensaje del primer ángel tenía que cumplirse los eventos característicos de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ir rápidamente para hacer un recorderis. Apocalipsis capítulo 6, el verso 12 de adelante. Miré cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esto ya, el versículo 14 nos muestra, el versículo 14 ya son los eventos de la segunda venida de Cristo. Entonces nótese que el 6º sello tiene eventos precursores que anuncian la venida de Cristo, y en el versículo 14, entonces esto nos muestra aquí en la profecía que estamos en medio de estos dos versículos, entre el versículo 13 y el versículo 14. El versículo 13 fue cuando ocurrió ¿qué? La caída de las estrellas sobre la tierra, verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Habíamos dicho esto, lo habíamos demostrado a la luz de
en el tema pasado, en Conflicto de los Siglos, la 380, el último párrafo, que este evento se cumplió el 13 de noviembre de 1833. Entonces, estamos entre el versículo 13 y el versículo 14. Entre el versículo 13 y el versículo 14. Y 13 de noviembre de 1833 ocurrió el evento de la caída de las estrellas. Y lo habíamos leído en Conflicto de los Siglos, la 380, el último párrafo, y la 381, el párrafo 0, donde la hermana White, el espíritu de profecía, la sierva del Señor, nos muestra claramente cómo ocurrieron exactamente los eventos, cumpliéndose así la profecía de el sexto sello, ¿sí? Cumpliéndose así los eventos del sexto sello, que eran los eventos que anunciaban la venida de nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, preguntas aquí, hermana Brenda. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Aló? 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 ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? Hermano Plazas, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Puedo seguir? Sí. ¿Puedo seguir? Sí, siga, hermano. Yo pienso que Brenda está haciendo algo, pero sí siga, sí se le escucha. Continúe. Ok, perfecto. Pensé que se había cortado la llamada. La llamada. Muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos con el tema. Entonces, estamos entre el versículo 13 y versículo 14 de Apocalipsis capítulo 6. Estamos enmarcados en medio de esos dos eventos. Entonces, si nosotros miramos, nosotros habíamos visto la vez pasada el desarrollo de las fechas de los eventos, que esto es cronología y es escatología de la profecía bíblica, de los sellos. Y habíamos visto el primer sello. El primer sello va desde el año 100 al año 313, el segundo sello viene del 313 al 538, el tercer sello viene del 538 a 1517 y el cuarto sello viene de 1517 a 1755 y el quinto sello viene de 1755 a 1833 y el sexto sello viene de 1833, el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, verso 12, de 1700, me equivoqué aquí. El primer sello del año 31 al año 100, el segundo sello del 313 al 538. Sí, el tercer sello lo encontramos en el versículo 7 de Apocalipsis 6, viene de 538 a 1517. ¿Sí? El cuarto sello lo encontramos en el verso 9. El cuarto sello en el verso, cuando abrí el cuarto sello, en el verso 7 diré, el verso 7, primer sello es un caballo blanco, segundo sello un caballo bermejo, un tercer sello es, cuando se abrió el tercer sello, es un caballo amarillo, ¿sí? Que representa a la Iglesia Católica o al papado, del 500, caballo amarillo, símbolo o representación de la muerte, del 538 a 1517. Y el cuarto sello es en el verso 9 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los decapitados. Esto va de 1517 a 1755, cuando se abrió el impío y satánico oficio de la Inquisición. Aquí, cuando Martín Lutero, 1517 a 1755, va el quinto sello. Y el sexto sello lo encontramos en el verso 12, que va de 1755 a 1833, el sexto sello, 1833, ojo con la fecha. ¿Por qué? ¿Por qué 1833? Preguntarán algunos. Bueno, si nosotros vamos al tema de la vez pasada, porque en 1833, de 1755, se empezaron a marcar las señales precursoras que anunciaban la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y vimos que vimos exactamente
que el 1 de noviembre de 1755, 1 de noviembre, ocurrió el gran terremoto, el terremoto de Lisboa, y lo vimos en Conflicto de los Siglos, la 349, el párrafo 2. Esa fue una de las señales que marcó y que ocurrió que 1 de noviembre de 1755. Por esa razón el sexto sello arranca aquí, en 1755, y va hasta 1833. ¿Sí? Aquí encontramos la fecha, la escatología, la cronología de la cadena profética. ¿Sí? 1 de noviembre de 1755 se abrió el sexto sello con el gran terremoto de Lisboa. Lo leímos en Conflicto de los Siglos 349, el párrafo 2. Y que luego el sol se puso negro como tela de silicio, que eso ocurrió el 19 de mayo de 1780. 19 de mayo de 1780. Y lo encontramos en Conflicto de los Siglos, la 351, el párrafo 1. Conflicto de los Siglos, 351, el párrafo 1, 19 de mayo de 1780, fue la segunda señal precursora que anunciaba la segunda venida de Cristo. Vea que ocurrió en 1780. Y otra de las señales que ocurrió fue que la luna se volvió toda como sangre, y que la luna se volvió toda como sangre. Ya les digo la fecha exacta de cuándo ocurrió eso. La luna se volvió, de Apocalipsis capítulo 6, la luna se volvió toda como sangre. Esto está en Conflicto de los Siglos, la 354, el párrafo 0. Conflicto de los Siglos, la 354, el párrafo 0. Y esto fue una de las señales que ocurrió justamente con el sol. Cuando el sol se puso eso fue el 1 de noviembre de 1755, ahí ocurrieron los dos eventos, que el sol se puso negro como tela de silicio, y luego en la noche vino la señal de la luna, que se volvió toda como sangre. Conflicto de los Siglos, la 354, del párrafo 0. 354, vamos a leer esa página para recordar un poquitico. 354, el párrafo 0. Dice la pluma inspirada. 354, párrafo 0, voy a leer desde la 353, para ser más exacto, el último párrafo. Dice: después de la medianoche desapareció la oscuridad, y cuando la luna se volvió, dice, después de la medianoche desapareció la oscuridad, cuando la luna volvió a verse, parecía como sangre. El 19 de mayo de 1780 figuraba la historia como el día oscuro. Ahí estaba la fecha, ahí la hermana Guadalupe en Conflicto de los Siglos, la 353, el último párrafo. 19 de mayo de 1780 figuraba la historia como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno en la oscuridad, no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que ha hecho a los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso Jehová. Joel capítulo 2, verso 31. Ahí vemos la fecha, ya la acabamos de leer. Y la última de las señales que se vio está en el verso 13, que anunciaban la venida de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. En el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 6, donde dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y eso ocurrió el 13 de noviembre de 1833, y lo encontramos en Conflicto de los Siglos, la 380 de Conflicto de los Siglos. 380, el párrafo, para ser más exactos, Conflicto de los Siglos, la 380, 380, el último párrafo, 380, el último párrafo, y la 381, el párrafo 1 y 2, párrafo 0, párrafo 1 y párrafo 2. Voy a leer la 380 de Conflicto de los Siglos. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller
a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo. Aquí estamos desglosando, vea, cuál fue el mensaje que se le entregó a Guillermo Miller, o al primer ángel, más bien, cuál es el mensaje del primer ángel. Vean, aquí está. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, San Mateo capítulo 24, verso 29, y Juan al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día que Dios declara en Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es movida por un gran viento. Apocalipsis capítulo 6, verso 13, aquí lo pone la hermana White. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso, con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de las estrellas fugaces que se hayan registrado, pues sobre todo los Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en una conmoción ingénua que no ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos. Fue un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración, dice la pluma inspirada, entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedaban aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cuya lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra, al este, al oeste, al norte y al sur. Era lo mismo, en una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está escrito en el diario del profesor Cillian, fue visto por toda América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por la lluvia incesante de cuerpos brillantes, de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo, dice la pluma inspirada. Entonces, aquí nos dice claramente que esto ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Aquí en el último párrafo de la 381, dice: 13 de noviembre de 1863, es imposible contemplar una imagen más extensa de la higuera que deja caer los higos cuando es sacudida por un gran viento. Entonces, hermanos queridos, aquí nos ubica en el sexto sello, una de las últimas señales del sexto sello que nos anuncian la venida de nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo quiero enmarcar esto y desglosarlo de esta manera, hermanos? Porque esto nos mostraba claramente, 13 de noviembre de 1833, de que se iba a iniciar a tocar la trompeta del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y verso 7. O sea, el movimiento del primer ángel tenía que surgir cumpliéndose una profecía. ¿Y qué profecía se estaba cumpliendo? Los eventos del sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, verso 12 y verso 13. Los eventos. Cuando se cumplieron estos eventos, justamente ahí surge ¿qué? El mensaje del primer ángel. Miren, eslabón, hermanos. Aquí encontramos el eslabón perfecto. Se levantan los eventos de las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje que traía cuál es el mensaje del primer ángel? Pues el anuncio de que Cristo Jesús venía a este planeta Tierra y que venía un juicio investigador y que había que guardar la ley de Dios y que por ende teníamos que darle gloria a Dios con la forma como comemos y la forma como vestimos. Ese es el mensaje de ¿qué? Del primer ángel, de Apocalipsis 14, verso 7. Ahí se va cumpliendo perfecto cumplimiento del surgimiento del primer ángel. Aquí lo encontramos. Entonces aquí estamos contestando la pregunta que habíamos hecho, que allá atrás en el tema pasado, que estos movimientos, el primer ángel tenía que surgir cumpliendo ¿qué? Cumpliendo la profecía. Y hay algo sorprendente que tenemos que ver algo, hermanos, y es lo siguiente: a la luz del santuario, hermanos queridos,
a la luz del santuario, note con cuidado, ahora, quiero que leamos un texto que está en Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, vamos a ir rápidamente a Primera de Corintios capítulo 14, el verso 8 para ser más exactos. Dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces el apóstol Pablo nos habla que si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pues resulta que el señor Guillermo Miller empezó a tocar la trompeta en 1833. En 1833, cumpliendo así también la profecía de Levítico capítulo 23. Y ustedes dirán, ¿por qué cumpliendo la profecía de Levítico capítulo 23? Claro, en Levítico capítulo 23 encontramos las fiestas solemnes del santuario. Y vamos a ir rápidamente a Levítico capítulo 23 para desglosar esto. Cumpliendo, vea por punta y punta, por todos lados, por donde usted quiera verle, por los eventos del sexto sello estaba cumpliendo la profecía. Y por los eventos del santuario, a la luz de la fiesta del santuario, la fiesta del Yom Kippur, estaba también cumpliendo la profecía. Entonces, vamos a ir rápidamente a Levítico capítulo 23 y vamos a ver el gran día de la expiación, el día de las trompetas. Entonces, allá en 1 Corintios 14:8 decía que si la trompeta no diera un sonido incierto, esta trompeta la cumplió perfectamente Guillermo Miller, el anuncio de esta profecía. Guillermo Miller, ¿por qué? Vamos a ir Levítico 23, el verso 24 en adelante. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Mire, lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 14:8, que si la trompeta no diera un sonido incierto, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Claritico aquí dice, en Levítico capítulo 23, verso 24, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ¿cuál era el mes séptimo? El mes de Tirri. Al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Entonces, en el mes séptimo, al primer día de ese mes séptimo, empezaban a tocarse las trompetas. ¿Y qué anunciaban las trompetas? Y dice, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, dice el verso 24 de Levítico 23. Vamos al verso 27. Y a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Entonces, ¿qué era lo que anunciaban las trompetas que se tocaban durante 10 días? De que venía el gran día de la expiación, que era cuando el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y todos los pecados del pueblo tenían que ser tenían que haber sido confesados. Y en ese día de la expiación, el pueblo tenía que humillarse, tenía que celebrar. La pregunta que hay que hacer, ¿cómo se celebraba el día de la expiación? ¿Cómo era que se celebraba el día de la expiación? Aquí no nos dice, a los 10 días, pero bueno, quiero hacer énfasis sobre los 10 días. A los 10 días, desde el primer día del mes séptimo hasta el día 10º, se tocaban las trompetas. Entonces, dice, ¿cómo se celebraba el día de la expiación? Dice, ningún trabajo, dice el verso 28. Voy a leer el verso 27 otra vez. A los 10 días de este mes séptimo, será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Cómo se celebraba el día de la expiación? ¿Haciendo qué? Se afligían vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de la expiación para reconciliaros delante de vuestro Dios. Porque toda persona, ¿qué pasaba? Ojo con esa pregunta, hermanos. ¿Qué pasaba con una persona que no se afligía en el día de la expiación? Mire lo que pasaba, verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué pasaba con una persona que no se afligiera en el día de la expiación? ¿Iba a hacer qué? Iba a ser cortada de su pueblo. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que afligirse, tenían que afligir vuestras almas. Y tenían que ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Entonces, ahora, ese día de la expiación, esa fiesta solemne del santuario,
es una fiesta que muestra la parte profética. Entonces debemos estudiarla para analizar la parte ¿qué? La parte profética. Es la parte que tenemos que estudiar, la parte profética. Es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, a la luz de la profecía bíblica, según Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6, esa es la fórmula matemática que un día equivale a un año. Si son 10 días que empezaban a tocarse las trompetas en el gran día, anunciando de que venía el gran día de la expiación, si eran 10 días, entonces día por año serían ¿qué? Serían 10 años. Ahora, yo dije hace un momento que eso prefiguraba, este día de la expiación, era un símbolo, es la parte profética que prefiguraba o anunciaba la profecía de que iba a venir ¿qué? El gran día de la expiación para nuestro tiempo, que es el día del juicio investigador. Entonces, si eran 10 días, obviamente que tenía que empezar a tocarse la trompeta con los eventos del sexto sello. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Los eventos del sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, verso 12, verso 13. Y esos eventos, en la última señal empezó en ¿cuándo? El 13 de noviembre, que fue la caída de las estrellas de 1833. Si empezamos a tocar esos 10 días, la trompeta en 1833, 13 de noviembre de 1833, se empezó a tocar la trompeta, porque ahí fue cuando se dio la última de las señales que anunciaba la venida del Salvador, y empezó a tocarse la trompeta de que venía el Salvador, de que venía el juicio de la expiación, tenía que haberse empezado a tocar en 1833. Y efectivamente, si contamos los 10 días, que son 10 años, día por año, pues ¿a qué año nos lleva? 1843, 13 de noviembre nos lleva al 13 de noviembre ¿de cuándo? De 1844, hermanos queridos. A 1844, de 1833 a 1844, encontramos perfecto cumplimiento de la profecía del sexto sello, cumpliéndose así lo que celebraba la fiesta del gran día de la expiación que se celebraba en el santuario, cumpliéndose así la profecía. Entonces, 1833 nos lleva a 1844, hermanos queridos, a 1844. Ahora, yo hago la pregunta, vuelvo y la repito, ¿cómo se celebraba el gran día de la expiación? ¿Sí? ¿Y qué pasaba con las personas que no se afligían en el gran día de la expiación allá en el Antiguo Testamento, en la fiesta solemne del gran día de la expiación? Entonces, durante 10 días se anunciaba al son de trompetas de que el pueblo tenía que prepararse porque venía el gran día de la expiación, que tenían que estar preparados y afligir vuestras almas y confesar todos sus pecados, llevar la ofrenda, si fuera un cordero, una paloma o un toro, las ofrendas por el pecado y confesar todos sus pecados, porque si una persona no confesaba su pecado, iba a ser cortada de su pueblo, y aún así existía el peligro de que si el sumo sacerdote, su campanilla, cuando estaba oficiando en el lugar santísimo, en el gran día de la expiación, si su campanilla no sonaba, mostraba evidente que algún pecado no había sido ¿qué? Confesado, y el sacerdote era muerto al instante. Entonces, si cuando la campanilla sonaba en las vestiduras del gran sumo sacerdote, esto mostraba que el sumo sacerdote estaba vivo, y cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, era porque ¿qué? Porque ya había terminado ¿qué? La gran expiación, ¿por qué? Por su pueblo. Entonces, noten con cuidado, hermanos queridos, que este es el cumplimiento perfecto de la profecía con el mensaje o el movimiento del primer ángel de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, en 1833, se empezó a anunciar con la trompeta de Guillermo Miller, se empezó a anunciar que venía el gran día de la expiación. 10 años después, en 1844, el día del juicio investigador. Ahora, alguien dirá, ¿cómo sabemos eso? Vamos a ir para corroborar eso al libro de Apocalipsis capítulo 3,
el verso 7. Apocalipsis capítulo 6, verso 7. ¿Por qué razón lo llevo a Apocalipsis capítulo 3, verso 7? Porque resulta que yo los tenía en Levítico capítulo 23. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba, él tenía que entrar ¿de qué? Del lugar santo al lugar ¿qué? Al lugar santísimo en el gran día de la expiación, el día del Yom Kippur. Entonces, abría la puerta que daba acceso del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Entonces, abría una puerta y cerraba, y la otra la dejaba abierta, y esto es lo que nos está anunciando Apocalipsis capítulo 3, el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Quién era el que abría y ninguno cierra? Pues el sumo sacerdote, cuando pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el día del Yom Kippur. Y que cierra y ninguno abre. Ahí está la puerta, ¿verdad? Y que cierra y ninguno abre. Entonces se abrió una puerta, que abre y ninguno cierra. Que se abrió una puerta y no se podía cerrar. Y que cerraba una puerta y que ninguno abre. Es lo que nos está diciendo Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Esta profecía la encontramos también, este es el cumplimiento perfecto de Apocalipsis capítulo 3, es el cumplimiento de la profecía que nos anunciaba el Yom Kippur, en la fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación. Entonces, Apocalipsis 3:7, vuelvo repito, es el cumplimiento de la profecía. Entonces, ahora, esto también lo anuncia el profeta Isaías. En Isaías, ahora yo quiero subrayar algo y no quiero que se me vaya a olvidar. La pregunta es, ¿el periodo de la iglesia de Filadelfia cuándo empezó? El periodo de la iglesia de Filadelfia empezó en 1833. En 1833 comenzó el periodo de Filadelfia, y el periodo de Filadelfia va de 1833 a 1844. El periodo de la Odisea comienza en 1844. Entonces aquí estamos viendo la cronología y la escatología. 1833 empezó el periodo de Filadelfia. Fue cuando Guillermo Miller en el periodo de Filadelfia empezó a darle la voz de trompeta, cumpliendo así, él estaba cumpliendo así el movimiento del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, el verso 6 y el verso 7. Y esta profecía la encontramos en las fiestas solemnes del santuario, y el profeta Isaías también nos lo recalca. ¿Isaías qué? Isaías capítulo 22. Vamos a ir a Isaías capítulo 22 rápidamente. Isaías capítulo 22, y vamos a leer el verso 12 primero. Isaías capítulo 22, verso 12. Hermanos queridos. Isaías capítulo 22, a ver por acá. Isaías 22, verso 12, dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día, ojo, ¿cuál día? El día de la expiación. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello, a vestirse de cilicio. Verso 13, he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas y comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Verso 14 de Isaías capítulo 22. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pregunto, ¿la vaca y las ovejas no eran los animales limpios que se podían comer? Claro que sí. Por lo tanto, la profecía nos está anunciando que en el gran día del juicio investigador, que es el día de expiación para nuestro tiempo, en el día de la expiación, era pecado matar vacas, o es un pecado matar vacas y degollar ovejas. ¿Por qué? Aunque sean animales limpios, según Levítico capítulo 11, sean animales limpios, en el día de la expiación, para nuestro tiempo, en aquella época que anunciaba la profecía para el gran día de la expiación, que es hoy en día, ese día de la expiación anuncia la profecía
de que dice, verso 13, vuelvo y lo leo, he aquí, gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Yo no sé si ustedes lo habían visto, hermanos, esta profecía, pero para el día de la expiación, para el gran día de la expiación, es pecado comer vacas y degollar ovejas, que son animales limpios. Que Dios dio permiso para comer esos animales, pero para el gran día de la expiación, que prefiguraba el santuario, que para aquella época no era pecado, pero para esta época sí, porque es una profecía que está anunciando aquí. Y vuelvo, estamos leyendo en Isaías capítulo 22, y vamos a ir al verso 20. En aquel día, óigalo bien, hermanos, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. En aquel día, ¿cuál día? El día de la expiación, el día del juicio investigador. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. ¿Quién era Eliaquim? Eliaquim era el sumo sacerdote, hijo de Hilcías, símbolo de Cristo Jesús. Eliaquim era símbolo de Cristo Jesús, porque el único que puede pasar del lugar santo al lugar santísimo es un ¿qué? Es un sumo sacerdote. Por lo tanto, el del verso 20, Eliaquim es un símbolo de ¿quién? Es un símbolo de Cristo. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim. ¿Cuál día? El mismo día que está hablando allá en el verso 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello, a vestirse de cilicio. ¿Vio? He aquí que tenían que celebrar un ayuno. En el verso 13, vea, era un ayuno. Y ese ayuno era abstenerse de ¿qué? Ese ayuno para nuestro tiempo es abstenernos de ¿qué? Abstenernos de animales limpios, que son la vaca y la oveja. Debe hacer un ayuno. Eso lo voy a comprobar ahorita a la luz del espíritu de profecía y a la luz de la Biblia. Lo voy a seguir comprobando. Bueno, sigamos leyendo. Verso 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo Jesús. Voy al verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Por lo tanto, ¿quién es este que está hablando aquí? El profeta Isaías. En aquel día llamaré a mi siervo, ¿qué? Eliaquim. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, véalo. Y en el verso 22 lo encontramos perfectamente. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Este texto de Apocalipsis, de Isaías 20, verso 22, ¿dónde lo encontramos? En Apocalipsis. ¿Dónde encontramos el cumplimiento de esa profecía de Isaías? En Apocalipsis capítulo 3, verso 7 que acabamos de leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es ese? Pues Cristo Jesús. Ahora vamos a comprobar eso a la luz del espíritu de profecía. Ya lo comprobamos a la luz de la Biblia, ¿sí? Ya mostramos los textos bíblicos de Isaías y de Apocalipsis y de Levítico capítulo 23. Ahora, vamos a la Biblia, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al espíritu de profecía y vamos a leer primeros escritos, si no estoy mal, primeros escritos, y vamos a leer Conflicto de los Siglos también, Conflicto de los Siglos, la 483. Y vamos a leer primeros escritos, la página 42, si no estoy mal. Conflicto de los Siglos, la 483, el párrafo 1. Conflicto de los Siglos, 483, vamos a ir rápidamente allá. 483 de Conflicto de los Siglos. Dice, el párrafo 1. Satanás puede presentar, Conflicto de los Siglos 483, a ver, 483, estaba leyendo la 500, aquí en el 483, estaba leyendo era la 500, 483, 7,
es el cumplimiento de la profecía del santuario, de la fiesta solemne del santuario, que es el Yom Kippur de Levítico capítulo 23, el verso 27. Y que esta profecía se cumplió con Guillermo Miller, cumpliendo así el movimiento del primer ángel, surgió cumpliendo una profecía. Este movimiento del primer ángel cumpliendo una profecía. Entonces, y una profecía o varias profecías o varios eslabones de la profecía, y esos eslabones ya los vimos que son los eslabones de el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, el cumplimiento de los eventos de Apocalipsis capítulo 6, el verso 12, el sexto sello. ¿Sí? Y vimos los eventos, ya lo leímos. Entonces, la última de las señales vimos que fue el 13 de noviembre de 1833. Y 1833. Y vimos que a la luz de Levítico capítulo 23, el verso 27, las trompetas empezaban a tocar al primero del mes y que se tocaban durante 10 días. Esos 10 días, según la profecía bíblica, día por año son 10 años. Si son 10 días y este movimiento tenía que surgir en 1833 para que se cumpliera exactamente el tiempo específico y exacto de la profecía, se tenía que cumplir al pie de la letra. Y se cumplió justamente con el último evento que fue la caída de las estrellas en 1833. Y empezó a tocarse la primera trompeta, la primera trompeta o las trompetas, más bien durante 10 años con Guillermo Miller. Y que en 1833 nos lleva a 1844. Ahí están los 10 años, día por año, 1833 a 1844, cumpliéndose así la fiesta del santuario de Levítico capítulo 23, verso 27, el gran día de la expiación y el toque de las trompetas en Guillermo Miller, el mensaje del primer ángel, de Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y verso 7. Y la hermana White nos lo confirma en Conflicto de los siglos, la 483. Conflicto de los siglos, la 483 nos dice, el párrafo 1, entonces comprendieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían, dice la hermana White. Estas cosas dice el santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí yo puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podía cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y verso 8. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y verso 8. ¿Qué iglesia encontramos? Dice la hermana White, aquí dice, que entonces cumplieron la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia correspondiente al tiempo en que ellos vivían. ¿Cuál es esa iglesia correspondiente al tiempo en que ellos vivían? Pues la iglesia de Filadelfia. ¿Y cuál es el periodo de la iglesia de Filadelfia? Pues en 1833 a 1844. Ahí están enmarcados en la profecía de 1833 a 1844, están enmarcados perfectamente los 10 años en que se dio el toque de ¿qué? De las trompetas. De 1833 a 1844 fue el toque de las trompetas del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y verso 7, cumpliéndose en Guillermo Miller. Yo creo que hasta ahí he sido bastante claro y bastante repetitivo y bastante pedagógico, de una manera pedagógica, para hacerme entender. 1833, periodo de Filadelfia, comenzó a tocarse las trompetas y nos lleva día por año. Si son 10 días, en Levítico capítulo 23, si son 10 días, nos lleva hasta 1844. ¿Y qué pasó en 1844? Pues en 1844 era el gran día de la expiación, o el gran día del juicio investigador. Ahora, lo acabé de corroborar en Conflicto de la 483, pero también vamos a leer la 488 de Conflicto de los siglos. 488, el párrafo 1, nos dice la pluma inspirada. Se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial,
La ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Esto estriba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se hizo a la exposición armoniosa de la Escritura que revelaba el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Ahí está, en el gran día de la expiación, vean, ahí está. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. Por el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Había declarado: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podía cerrar. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 y verso 8. Esa es la iglesia ¿de qué? De Filadelfia. El periodo de Filadelfia va de 1833 a 1844, encontramos 10 años en la profecía. Y claritico como el agua. Ahora, hay otro texto que nos confirma que en 1844 entrábamos en el gran día de la expiación. Eso está en Primeros Escritos, la página 42, el párrafo 1 y párrafo 2. Vamos a leerlo. Primeros Escritos, la página 42, párrafo 1 y párrafo 2. Dice: el sábado 24 de marzo de 1849, o sea, aquí habían transcurrido 1844 a 1849, habían transcurrido ya 5 años, dice la hermana White. El sábado 24 de marzo de 1949 tuvimos con los hermanos de Tom Mian una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Y luego se demostró que los mandamientos de Dios, es lo mismo que nos estaba diciendo el conflicto de los siglos, luego se demostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no puede separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese ¿qué? Era cuando se abriese la puerta del lugar santísimo, del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubiese terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario, en 1844. Entonces Jesús se levantó y cerró la puerta del lugar santo. Vean, esa fue la puerta que cerró. Aquí cumpliéndose, miren hermanos, cumpliéndose exactamente lo que nos decía el profeta Isaías en Isaías capítulo 22, que lo acabamos de leer hace un rato, Isaías capítulo 22, el verso 12, y el verso 13 y el verso ¿qué? 20 y el verso 21 y verso 22, vea, ahí está exactamente el siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, vea, ahí está, vea. Vuelvo a leer, Primeros Escritos. Dice: era cuando abriese la puerta del lugar ¿qué? Era cuando abriese la puerta del lugar santísimo, del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubiese terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario celestial en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca, a donde llega la fe de Israel ahora. No tengan cuidado, a donde llega la fe de Israel, ¿cuándo? Ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta de acceso al lugar santísimo y nadie podía cerrarla. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 y verso 8. Vea, ahí está el periodo de Filadelfia. Sigo leyendo. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los 10 mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. ¿Acerca de la cuestión de qué? Del sábado. Sigo leyendo. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y hubiese pasado al interior del segundo velo,
Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, en el séptimo mes, mírelo, Levítico capítulo 23, véalo, en el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza porque no tuvieron la luz, ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que se abrió la puerta. Entonces, por esa razón yo dije hace un rato que Guillermo Miller puede descansar en esperanza. ¿Por qué razón? Porque él empezó a tocar la trompeta cumpliendo así la profecía de Levítico capítulo 23, cumpliendo los 10 días de las trompetas de 1833 a 1844, cuando viene el periodo de ¿qué? De Filadelfia, 1833 a 1844. Entonces dice la hermana White, ni la prueba acerca del sábado, tenemos ahora, dice, ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que se abrió la puerta, vi que Satanás estaba atentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero de reposo. Dudaban de que este fuese una prueba para otros ahora. Entonces, dice la hermana White, esto está en primeros escritos, la 43, el párrafo 0 y el párrafo 1, dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritas por el dedo de Dios de Jehová los 10 mandamientos. Este es el tiempo del sellamiento. Ojo con esto, hermanos. Este es el tiempo del sellamiento. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar la verdad presente en el pensamiento del pueblo de Dios, para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción, y toda alma que no se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Entonces, ¿cuándo empezó el tiempo del sellamiento? Es la pregunta, a la luz de primeros escritos, página 42 y página 43. El tiempo del sellamiento comenzó el 22 de octubre de 1844 a la luz del santuario, de la fiesta solemne del santuario del Yom Kippur en el séptimo mes. Lo acabé de leer, primeros escritos 42 y primeros escritos 43. Entonces, el tiempo del sellamiento, el tiempo del juicio investigador. Si hay un juicio, hay un sellamiento, hermanos queridos. Entonces, el sellamiento comenzó en 1844, 22 de octubre, cumpliéndose así el toque de las trompetas de Guillermo Miller en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, el verso 6 y verso 7. En el periodo de Filadelfia, de 1833 a 1844, se cumplieron esos 10 años del toque de las trompetas que se tocaban allá en Levítico capítulo 23, que anunciaban de que venía el gran día de la expiación. Entonces, Guillermo Miller lo que estaba haciendo era anunciar de que Cristo venía, de que venía un juicio investigador y que iba a empezar el gran día de la expiación, el Yom Kippur y el sellamiento. Miren los eventos: el juicio investigador y el sellamiento de los 144,000. Hermanos queridos, quiero confirmar eso con otra página del conflicto de los siglos, la página 544, hermanos, 544 del conflicto de los siglos. Que no sean mis palabras, yo aquí lo estoy comprobando, no estoy colocando, no son mis palabras, sino es lo que está escrito, hermanos. Debemos creer en lo que está escrito. 544 de conflicto de los siglos, el párrafo 1, nos dice lo siguiente, la pluma inspirada. Estamos viviendo ahora. Subrayenlo, hermanos. Conflicto de los siglos 544, el capítulo se llama El juicio investigador, se llama el capítulo. El juicio investigador. Y en la 544 nos dice, de conflicto de los siglos, estamos viviendo ahora. ¿Cuándo? Ahora, en el gran día de la expiación. Cuando el servicio simbólico
el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Entonces, mire que es el mismo, se cumple exactamente. Aquí la hermana Guay, la pluma inclinada, la sierva del Señor, nos está confirmando que se estaba cumpliendo la profecía de la fiesta solemne del santuario, que se llama las trompetas, y ¿qué más? Y los 10 días del toque de las trompetas y el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Cumpliéndose en Apocalipsis, en el mensaje de la Odisea de 1833 a 1844, durante 10 años. Ahí están los 10 años. El toque de las trompetas durante esos 10 días en el mes séptimo. Lo leí en primeros escritos y ahora lo estoy corroborando en Conflicto de los Siglos. Vuelvo a leerlo. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando el servicio simbólico del sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas con arrepentimiento, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero ¿qué? Arrepentimiento y dolor por sus pecados. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Que el día de la expiación ahora no es un día literal, sino que el día de la expiación comenzó ¿qué? Empezó el día de la expiación en 1844, el 22 de octubre de 1844, ese día de la expiación empezó, que ya no es un día literal que se celebraba en aquella época, sino que ya es un día simbólico para nuestro tiempo. Es la fiesta solemne del santuario, es el cumplimiento o la profecía de la fiesta solemne del santuario. Entonces, que empezó en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo como gran sumo sacerdote a hacer expiación por los que, por los muertos. Empezó el juicio por los muertos el 22 de octubre de 1844, cumpliéndose así la profecía de Isaías capítulo 22, verso 20 y verso 22, y Apocalipsis y Isaías 20, verso 12 y verso 13. Ahora, yo quiero que subrayemos una parte porque esta parte es muy importante. Aquí dice que todos debían de ¿qué? Afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Aquí, allá en el Antiguo Testamento también debían hacerlo, porque si una persona no confesaba, si había un pecado que se quedaba sin confesar, ¿qué iba a pasar con esa persona? Iba a ser cortada de su pueblo. Así lo leí, vamos a leerlo, vamos a ir a Levítico. Tenía que ser cortada de su pueblo. Si alguna persona no había confesado algún pecado, iba a ser cortada. Vamos a ir a Levítico capítulo 23, verso 27. A los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación. ¿Sí ve? Entonces primero se tocaban las trompetas, luego venía el día de la expiación. Y dice: afligiréis vuestras almas y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona, dice el verso 29, porque toda persona, de Levítico 23, porque toda persona que no se afligere en este mismo día será cortada de su pueblo. Nótenlo con cuidado, que es lo mismo que pasa para hoy en día, en el cumplimiento de la profecía. Dice la hermana Guay aquí, dice, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios
con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados, al escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que poner el espíritu liviano y frívolo a los que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha le espera a todos aquellos que quieran suyugar, a todos aquellos que quieran suyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual, no somos salvados en grupos. Lo acabo de leer en Conflicto de los Siglos, la 544. Entonces, estamos en el gran día ¿de qué? Del Yom Kippur, en el día de la expiación, que empezó ¿cuándo? 22 de octubre de 1844. Confirmado por Conflicto de los Siglos, primeros escritos, página 42, página 43, y confirmado por la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, y confirmado por el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y verso 7. Unan los eslabones y ahí tienen el cuadro perfecto, hermanos queridos. Ahora, quiero terminar nuestro querido tema. Yo no sé si alcanzo, hermana Brenda, hago la pregunta. ¿Alcanzo a desarrollar una última pregunta? En esta pregunta me demoro 5 minutos, no me demoro más. ¿Alcanzo a desarrollar la última pregunta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hermana. Le escuchamos, amén. Alcanzo a desarrollar la última pregunta. Es muy importante esta pregunta, hermanos, porque tiene que ver con la reforma pro salud. Muy bien, entonces, me dicen que sí. Hermanos, resulta que nosotros vemos que ellos afligían sus almas con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados y tenían que confesar todos sus pecados. Pero hay algo más aquí, hermanos, hay algo más. ¿Cómo se celebraba? Era con un ayuno. Y ese ayuno era un ayuno de arrepentimiento, de dolor por sus pecados. Pero la hermana White nos dice aquí en Conflicto de los Siglos, que lo acabamos de leer, que debemos afligir nuestras almas con dolor y arrepentimiento por nuestros pecados, y que empeñada lucha nos espera a todos aquellos que quieran suyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual, no somos salvados en grupos. Ahora, hay algo que en el día de la expiación se celebraba, y era que era un ayuno. Ese ayuno nos lo muestra Isaías, el profeta Isaías, capítulo 22, vamos a ir a Isaías otra vez, capítulo 22, el verso 12 que lo acaba de leer, verso 12, hace un rato. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día, ¿cuál era el día? El día de la expiación, a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Ese era un ayuno. Y dice el verso 13, he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado. Entonces, en el día de la expiación, que no haga ese ayuno, va a ser cortado también de su pueblo. ¿De qué ayuno está hablando aquí el profeta Isaías? Vamos a que la pluma inspirada nos amplíe esto. Vamos a ir a Consejo sobre el régimen alimenticio, la 223. Consejo sobre el régimen alimenticio, la 223. Mire lo que dice aquí. El ayuno verdadero que debía recomendarse, entonces, la abstinencia de todo alimento estimulante. ¿Cuál es el ayuno verdadero que debemos debemos guardar hoy en día, en el día de la expiación que empezó en 1844, el día del Yom Kippur, o el juicio investigador, o el tiempo del sellamiento? Debemos hacer un ayuno. ¿Y ese ayuno cómo está? Está plasmado en Consejo sobre el régimen alimenticio, la 223, el párrafo 1. El ayuno verdadero que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante. Debido a que dice, de todo alimento estimulante, el desdebido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que debieran comer
de alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo, que los tonificará y los vitalizará en toda su experiencia religiosa. Ahora, alguien preguntará, ¿qué es alimento estimulante? Isaías nos decía que he aquí gozo, alegría, matando vacas y degollando ovejas. En Isaías 22, el verso 13, ¿cierto, hermanos? Pues vamos a ver que nos diga el Espíritu de Profecía cuál es ese alimento estimulante. Consejo sobre el régimen alimenticio, la 475. Consejo sobre el régimen alimenticio, la 475 nos dice lo siguiente. 475. Miren, hermanos queridos, el cumplimiento de la profecía, hermanos. Dice, dice, la 474, último párrafo, y pasa a la 475, párrafo 0. Dice, a menudo que al dejar de consumir carne se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor, muchos insisten en que esto prueba de que la carne es esencial, pero se le echa de menos porque es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. ¿Qué es la carne? ¿Un alimento qué? Estimulante, que enardece ¿qué? Que enardece la sangre y excita los nervios. Entonces, hermanos queridos, en el día del Yom Kippur, en el día del juicio investigador, que empezó el 22 de octubre de 1844, que empezó el sellamiento, que empezó el juicio investigador, que es el día de la expiación, debemos abstenernos de todo alimento estimulante y hacer un ayuno. ¿Un ayuno de qué? De todo alimento estimulante. ¿Y qué es alimento estimulante según Consejo sobre el régimen alimenticio, la 475? Dice, porque es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. ¿Qué es? La carne. Entonces, hermanos queridos, se cumple la profecía de Isaías capítulo 22, verso 13, donde dice que aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas y comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado. O sea, que comer carne en el día de la expiación, cuando debiéramos estar haciendo ayuno, es un pecado, hermanos. Es un pecado. Así sean animales limpios, porque la oveja, el cordero y la vaca son animales limpios, pero comer carne a la luz de la Biblia, a la luz de las profecías del santuario, en el día de la expiación, que es hoy, que empezó el 22 de octubre de 1944, es un pecado comer carne. Aquí lo dice. ¿Qué cosa es pecado? Primera de Juan 3:4. Es transgresión de la ley. Porque debemos de estar haciendo ¿qué? Un ayuno. Consejo sobre el régimen, la 223, el párrafo 1. El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante. Les estoy leyendo otra vez. Consejo sobre el régimen alimenticio, la 223. Y voy a leer la 475. Porque dice que la carne es un ¿qué? Es un alimento estimulante, porque todo alimento estimulante enardece la sangre y excita los nervios. Y el contexto de esta página, la 474, dice, a menudo que al dejar de consumir carne se experimenta una sensación de debilidad y falta de vigor, muchos insisten en esto que prueba que la carne es esencial, pero que se le echa de menos porque es un alimento ¿qué? Estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. Hermanos queridos, para terminar este punto, quiero redondearlo con eventos de los últimos días, la página 83. Eventos de los últimos días. Y aquí decía en Levítico capítulo 23 que una persona que no se afligía, que no ayunaba, iba a ser cortada de su pueblo. Vamos a que la hermana Guay nos explique eso en Eventos de los últimos días, la página 83. El párrafo 1 y párrafo 2 dice: Dios está tratando de conducirlos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base de productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener ese objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Siguiente párrafo. Debe verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de la salud tiene que hacerse entre nuestro pueblo, una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes debieran despertar respecto al peligro de consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física,
mental y espiritual. Muchos que ahora, óigalo bien, muchos que ¿qué? Que ahora, esta carta fue escrita en la Rivian Herald 27 de mayo de 1902. Óigalo bien, Rivian Herald 27 de mayo de 1902. Dice la hermana White, muchos que ahora, ¿cuándo? 1902. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Entonces la pregunta aquí es, ¿quiénes son los que salen? ¿Los que qué? ¿Quiénes son los que salen? Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. En otras palabras, van a ser ¿qué? Los que no son vegetarianos, los que comen carne, habiendo recibido la luz de la verdad, van a ser cortados de su pueblo. No lo digo yo, hermano, lo acabo de leer en Eventos de los Últimos Días, la página 83, el párrafo 2. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios. O sea que los que salen del pueblo de Dios, o sea que a la luz de este texto Dios tiene un pueblo ¿qué? Un pueblo vegetariano, hermanos. A la luz de este texto, los que salen son los carnívoros. Los que salen son los carnívoros. A la luz de este texto Dios tiene un pueblo vegetariano. Y que de ese pueblo vegetariano iban a salir los que no son vegetarianos. Es lo que nos está diciendo el texto. Vuelvo y lo leo. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. O sea que con este texto nos está comprobando que el pueblo de Dios es un pueblo vegetariano. Y que los que estaban medio convertidos iban a salir del pueblo de Dios. Iban a ser cortados de su pueblo. Lo mismo que está en Levítico capítulo ¿qué? En Levítico capítulo 23, hermanos queridos, cumpliéndose la profecía de Levítico capítulo 23, verso 29, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Esto mismo lo confirma también la hermana White en Conflicto de los Siglos, la 456, el párrafo 1, 456, de Conflicto de los Siglos, 456, el párrafo 1. Voy a leer. Los que pretenden creer, dice, los que pretenden creer la verdad, los que pretenden creer la verdad, han de custodiar cuidadosamente las facultades del cuerpo y la mente, de la manera que Dios y su casa, dicen, y la mente, de manera que Dios y su casa no sea de ninguna manera deshonrados por las palabras o acciones. Los hábitos y las prácticas han de someterse a la voluntad de Dios. Hemos de dar cuidadosa atención a nuestro régimen. Se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de la carne. Consejos sobre el régimen alimenticio 457. Vuelvo y lo leo. Se me ha mostrado, estoy leyendo en el párrafo 1, se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una posición firme en contra del consumo de la carne. Entonces, aquí nos confirma, hermanos queridos, aquí nos confirma, claritico con el agua, según Isaías capítulo 22, Isaías capítulo 22, verso ¿qué? Verso 12 al verso 14. Aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas y diciendo, comamos y bebamos, pues que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos, dice Jehová de los ejércitos, que este pecado no le será perdonado hasta que muráis, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en el día de la expiación, es pecado comer carne, hermanos queridos. Es pecado, y lo anunciaba ¿qué? La profecía de Isaías capítulo 22, verso 12, verso 13 y verso 14. ¿Y cuándo se iba a empezar a cumplir eso? A partir del 22 de octubre de 1844, cuando el Señor Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Claritico como el agua. Hermanos, más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos queridos. Estos mentirosos ministros que hoy en día predican, que se agarran de textos
tergiversando sin tener en cuenta los eslabones de la profecía, sin tener en cuenta las profecías de las fiestas solemnes del santuario, sin tener en cuenta las fiestas, la parte profética de los sellos, sin tener en cuenta la parte profética de las iglesias, sin tener en cuenta la parte profética de las trompetas de los 10 días de Levítico capítulo 23, el verso 24. Sin tener en cuenta esto, estos mentirosos están mintiendo al pueblo diciendo, podéis comer carne, podéis comer. ¿Quién dijo? Dice por ahí el señor, el pastor Alejandro Bullón, este mentiroso perro mudo. Es un perro mudo mintiéndole al pueblo, engañándole al pueblo y diciendo que él solamente no conoce sino 10 mandamientos y que ahora nos estamos inventando más. Esto pasa, hermanos queridos, porque no estudia la profecía, porque no la entiende. ¿Y sabe por qué no la entiende? Porque su mente está entenebrecida. ¿Por qué? Porque la carne enardece la sangre y excita los nervios. En otras palabras, embota las facultades mentales y destruye el óvulo frontal. Y no tiene entendimiento para comprender esta gran profecía que encontramos aquí en Isaías capítulo 22, el verso 12, verso 13, y verso 14, y verso 20, y verso 22, y Apocalipsis capítulo 3, verso 6, Apocalipsis capítulo 3, verso 7, y verso 8, y Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y verso 7. Está implícito el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Primera de Corintios 10:31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Ahí está implícito el mensaje de la Reforma Pro Salud en el mensaje del primer ángel. Con el toque de las trompetas que anunciaban que venía el gran día de la expiación. Entonces debemos estar en ayuno. ¿Y ese ayuno es abstenernos de qué? Según Consejo sobre el Régimen Alimenticio la 223, abstenernos de todo alimento estimulante. ¿Y qué es alimentos estimulantes? Consejo sobre el Régimen Alimenticio la 475. La carne es un alimento estimulante que enardece la sangre y excita los nervios. Clarito como el agua, hermanos. Hermanos queridos, pregunta. Aquí hemos terminado, hermanos, nuestro tema de hoy. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta, hermanos? Hermana Brenda. Hermano, creo que está todo claro. Claritico como Precioso, el agua, hermana, ¿cierto? sí, clarito como el agua. ¿No? Sí, ahora, sí. Muy bien, hermana Brenda. No hay pregunta. Yo quiero terminar con una oración, hermana. Amén. Y pues, ojalá que este tema lo puedan ver muchísimos. Yo no sé si lo habían visto desde esta parte, hermana Brenda, desde la parte profética del santuario, la Reforma Pro Salud y el mensaje del primer ángel, hermanos. El mensaje del primer ángel está implícito la Reforma Pro Salud. Está implícito el cuarto mandamiento de la ley de Dios y está implícito el juicio investigador y está implícito el sellamiento de los 144,000. Wow. El sellamiento de los 144,000. Lo demostré a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Amén, sí. Muy bien, hermanos queridos. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Doblamos nuestras rodillas porque así dice la palabra. Es la actitud de vida y correcta, dice la pluma inspirada y lo dice las Sagradas Escrituras. Debemos orar de rodillas. Entonces, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora. Gracias, Padre amado, porque hasta aquí tú nos has dado entendimiento a través de tu santo y divino Espíritu para entender y comprender la profecía de la fiesta solemne del santuario, que era la fiesta de las trompetas que se tocaba durante 10 días, que nos anunciaban que venían el día de la expiación. Profecía que se cumplió en nuestro tiempo en los eventos del sexto sello de Apocalipsis capítulo 6, el verso 12 y verso 13. Cumplimiento del periodo de la Iglesia de Filadelfia de 1833 a 1844, cumpliéndose así el toque de los 10 días de las trompetas que vienen a ser 10 años, 1843 a 1844. Gracias, Padre eterno, por darnos este entendimiento y esta sabiduría a través de tu santo y divino Espíritu, a través de tu palabra, las Sagradas Escrituras y a través de tu sierva, el Espíritu de profecía, Señor.
Gracias, Padre amado. Grábalo en nuestra memoria, grábalo en nuestro corazón y ayúdanos a ser multiplicadores de esta gran verdad para mostrárselo a aquellos sinceros dentro del adventismo y aún dentro de las iglesias protestantes, para que conozcan esta gran verdad y puedan salir y tomar decisiones, porque a la luz de un escrito está, tú tienes un pueblo que es vegetariano y que iban a ser cortados aquellos que no son vegetarianos, que iban a salir del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Esto lo dice Eventos de los Últimos Días, la página 83, la sierva del Señor. Entonces, muchas gracias, Padre Eterno, porque tú nos muestras de que tu verdadero pueblo y tu verdadera iglesia es un pueblo vegetariano y que los que no son vegetarianos van a salir del pueblo de Dios para no caminar más con ellos, o sea, con los que son vegetarianos. Gracias, Padre amado, por mostrarnos de que estamos en el gran día de la expiación. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a limpiar nuestra mente. Pon tu Santo Espíritu y termina esa obra en nuestras vidas, esa obra de limpieza, de todo pensamiento impuro, de toda palabra sucia, de todo pecado, de egoísmo, de envidia, de todo chisme, de cualquier cosa, Padre Eterno, que estemos cometiendo en nuestras vidas. Límpianos, Señor. Ten misericordia, Señor. Nos humillamos ante ti, ante el trono de tu santa y divina gracia, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón porque somos egoístas, envidiosos, chismosos, porque hay malos pensamientos en nuestro corazón, en nuestra cabeza, porque no estamos dando honra y gloria con nuestra forma como vestimos, porque no estamos dando honra y gloria a la forma como comemos, Señor. Perdona, oh Dios, el pecado de tu pueblo, de todos nosotros, y ayúdanos, Señor, límpianos, ayúdanos a ser consecuentes con la luz que tú nos das. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos a guardar tu santa ley, porque por nosotros mismos no la podemos guardar. No somos santos, Señor, somos pecadores. No nos enorgullecemos de esto. Si nos humillamos ante ti, te pedimos perdón, Señor. Danos tu gracia, danos tu Santo Espíritu para poder obedecer tu ley, para poder guardar tu santa ley, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a vivir y a poner en práctica tu palabra, a guardar tus santos mandamientos. Danos tu gracia, danos el poder de tu Santo Espíritu. Derrama tu Santo Espíritu en tus hijos, en tu pueblo, Señor, para que termine en nosotros esa obra, la obra de la santificación en nuestras vidas, y así podamos recibir el sello del Dios vivo en nuestras frentes y estar preparados para el gran derramamiento de la lluvia tardía y dar el fuerte pregón del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18. Padre eterno, estas súplicas que te pedimos, las imploramos, implorando tu misericordia en la justicia perfecta y en los méritos santos de nuestro gran sumo sacerdote, tu Hijo amado, el que pasó allá el 22 de octubre de 1844, cumpliendo así la profecía de Apocalipsis capítulo 3, verso 7, y Isaías capítulo 22, verso 20 y 22. Tu Hijo amado, nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, en los méritos santos de Él, solo por los méritos santos de Él y la justicia perfecta de Él, te pedimos estas cosas para con cada uno de nosotros y según sea tu santa y divina voluntad. En Él te pedimos, en Él te agradecemos todo. En Cristo Jesús. Amén.